y bueno, me parece que un buen comienzo es como que nos cuentes un poco cómo empezaste, cómo empezó tu carrera como marketer y cómo llegaron tus primeros clientes, que también es algo que a nosotros a veces ya que estamos empezando, a veces nos preocupa un poco cómo conseguir esos primeros clientes y cómo es ese primer approach. Sí. Bueno, yo llegué al marketing por casualidad en realidad. Yo cuando fui adolescente no tenía muy claro lo que yo quería estudiar. Tenía las expectativas bastante bajas para ser sincero. En la época mi prima estudiaba algo con turismo y a mí como que me llamó la atención, aparte que en Chile el tema del turismo es súper fuerte. Dije, creo que voy a estudiar algo con turismo porque yo en realidad no tenía mucha fe. Y resulta, aquí la educación en Chile es súper cara, el Mm, acceso si no tienes beca es muy, muy difícil. Eh, y una de las cosas que me sorprendió fue que a mí en la prueba de selección universitaria me fue muy bien. De hecho, fue todo un proceso de preparación, esa es historia aparte, pero resulta que llegó un minuto en el cual con el puntaje que yo tenía me daba para estudiar cualquier cosa. Y al final lo hice como por descarte, y, y llegué a la opción de, ok, administración de empresa es una situación que, claro, está arriba de lo que yo había presupuestado y es una carrera también que es bastante versátil, por lo menos en Chile. Uno comienza con ramos de administración y con ramos de economía y tienes que tomar la decisión a la mitad de la carrera, cuál de las dos te gusta más. Entonces yo fui por ahí, me pasé a administración de empresas, dentro de administración me fui especializando en marketing y me fue gustando muchísimo. Mi primera pasantía, de hecho, no fue en marketing, sino que fue en investigación de mercado, que es como la cabeza pensante, el hermanito nerd de los marqueteros en las empresas grandes. Y comencé a trabajar en Procter, acá en Chile. Estuve 2 años trabajando en Procter, en investigación de mercado para productos de la salud, y luego me llevaron a Panamá. Entonces, en Panamá continué con mi asignación de investigación de mercado siempre, y en Panamá me cambié de categoría, conocí a mi jefa que se llama Fadia, que ahora también trabaja en una farmacéutica, y ella de hecho fue mi primer cliente, entonces por eso considero relevante contar la historia completa. Eh, en mi experiencia, en este primer año trabajando como independiente, ha pesado mucho el tema de los contactos y personas con las que yo he trabajado en el pasado que saben de lo que soy capaz de hacer y que ahora, por el hecho de estar trabajando solo, me dan una oportunidad. mm. Entonces, ahí como que paréntesis respondiendo a tu pregunta. Y llegué al tema del marketing luego cuando yo me cambié de industria. Entonces, en Panamá yo continuaba en Procter trabajando con investigación de mercado y me transfirieron a Brasil. Y en Brasil me fui especializando en media y me fui especializando en digital. Entonces, cuando llegó un momento de que yo ya tenía 2 años y medio en Brasil y a través de una headhunter me reclutan para trabajar en Sanofi, que es una empresa farmacéutica, y estaban buscando precisamente a alguien con el perfil que yo tenía de investigación de mercado, conocimiento del consumidor, conocimiento de digital, mucho de insights, y a partir de eso me ofrecieron una posición que era en marketing. Entonces, ahí fue medio que por casualidad, porque yo tuve 7 años de experiencia solamente en investigación de mercado, nunca como sentado en la silla que toma las decisiones, que hace la Mm. estrategia, sino que siempre como que recomienda, no necesariamente termina siendo el dueño de la ejecución de punta a punta. Y así fue que llegué al marketing en la empresa esta Sanofi en Brasil. Luego cuando me promovieron me mandaron de vuelta a Panamá y ahí en Panamá ya me especialicé en digital propiamente tal, con un scope de América Latina. Y después cuando llegó el momento y me sentí suficientemente maduro, como que se alinearon todas las estrellas, se alineó también el tema del COVID y resulta que llegó un momento en el cual yo ya tenía bastante tiempo pensando en el tema de emprender. Pasó de que la empresa en la cual yo trabajaba se reestructuró y me dijeron, mira, nos gusta mucho trabajar contigo, la posición que tú tienes actualmente se está redefiniendo, básicamente la vamos a eliminar y estas son todas las opciones de carrera que tienes.
Y ahí yo les dije, bueno, se los agradezco mucho, pero esto ya es otra señal como para dar el salto de una vez, voy a aprovechar el impulso. Mucha gente me dijo, mira, estás loco por haber abierto mano de tu seguro de salud con la empresa, de un trabajo fijo en medio de la pandemia, pero ese salto me sentí súper cómodo en darlo porque tenía muy bien estudiado el contexto. Como yo ya sabía cómo funcionaban las cosas en la industria, y sabiendo que con el tema después de las vacunas, el tema de salud iba a ganar más relevancia, con el tema del distanciamiento social y todas las restricciones que nos impuso el COVID, yo también sabía que todas las estrategias de inversión iban a tener que cambiar. Porque ya no se podía hacer promoción en tienda, porque la gente no podía salir de la casa, no se podía hacer visita médica, no se podían hacer congresos, no se podían hacer eventos. Entonces yo fui zorro y dije, bueno, ¿a dónde salir todo eso? A lo digital. Entonces fue ahí cuando abrí la empresa de marketing digital, y ahí me empezaron a llamar los empleadores anteriores, gente de Sanofi, gente de GSK, que es la otra farmacéutica con que trabajo en Estados Unidos, y ahí fue donde ya se alinea todo, y a través de esta gente con quien yo ya trabajé en el pasado, obtuve mis primeros clientes, y esa jornada de marketing medio que al azar, uno conectando los puntos hacia atrás se da cuenta de que era el camino a seguir. Bien, o sea que es bien reciente lo de Mayore Marketing, entonces. Es súper reciente, tenemos 1 año y poquito, 1 año y 3 meses. Bueno, Empezamos justo en 2019 con la pandemia, bien. 2019-2020. Y son un equipo, tenés un socio, ¿no? Sí, tengo mi socio que también es mi marido, entonces ahí Ah, donde las cosas, él también trabaja con marketing digital y tiene una experiencia súper complementaria a la mía. Entonces yo ajá. tuve un foco súper como en la estrategia, como en mercados más globalizados, en ciertas categorías, y él estando en Brasil tenía más conocimiento ya de ejecución, de táctica, de marketing digital, con influenciadores, de cómo optimizar campañas de media. Entonces ahí nosotros nos complementamos. Armar el equipo fue bien difícil. Ahora recién, después de casi 1 año y medio de trayectoria, me siento de que finalmente conseguí armar un equipo, pero al principio lo hacía todo yo solo. Eh, Después Anderson, que es mi marido, se me unió como socio, y luego fuimos contratando personas de acuerdo a las necesidades de la empresa y necesidades de los clientes. Hoy somos en total, bueno, Anderson y yo como socios, Alejandra, Federico, Arnold, Andrés y Karina. Somos 7 personas. Un montón, un montón. Un montón, creció muy rápido. Sí, entre diseñadores, planificadores estratégicos, personas especializadas en media, en digital. Entonces ahí como que se reparte el perfil. Buenísimo. ¿Hay algo que está sonando en tu compu que no sé si podrás silenciar, un Sí, aviso de algo o algo para que no interrumpa el sonido y después lo puedan ver bien nuestros suscriptores? Gracias. Bueno, buenísimo. A mí, no sé, me gustaría como empezar a perfilar para los que, ay, porque viste que esa parte de marketing a veces para muchos es como algo etéreo ahí, que no entienden bien de qué va. Y sí. me gustaría ver como que, así como bien profesor, alumno, en qué consiste desarrollar una estrategia de marketing. ¿Qué significa una estrategia de marketing? ¿Cómo se construye? En resumidas cuentas es hacer elecciones. Y esas elecciones es definir para dónde quieres llegar y a qué estás dispuesto a renunciar. Eso es lo más importante. Porque muchas veces uno peca de ambicioso, no tiene conciencia de la capacidad de sus propios recursos, y ese es receta para el fracaso. Ser como optimista muchas veces de más y sobre planificar encima de los resultados. Ese es como un error grave que yo veo cuando la gente hace estrategia, y todo tiene que partir del posicionamiento y tiene que tener consistencia. Entonces, una estrategia de marketing bien definida es cuando tú tienes claro cuál es el posicionamiento que quieres alcanzar como marca, y todas las acciones
que tú vas a desarrollar tienen que construir sobre ese propósito. Y tienes que tener muy claro que cuando aprieta el cinturón, desde dónde vas a abrir mano de algunas cosas, de las vas a dejar ir, y cuando tienes la oportunidad como de capitalizar y de invertir, a dónde le vas a meter recursos. Eso es básicamente para mí una buena estrategia. Y cuando se está comenzando, Joao, en efecto, en caso de las pymes, de los pequeños empresarios, ¿cuáles son los aspectos esenciales que debe tomar en cuenta un emprendedor para crear una campaña exitosa? ¿Cuál sería el ABC para poder armarla? Tomando en cuenta ese presupuesto, que en muchos casos no es tan grande, ¿sí? Claro. Creo que a nivel de emprendimiento uno tiene que tener claro que todo hace parte de una jornada. Eh, Uno tiene que trazar cuál es su jornada en términos de lo que quieres alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces hay gente que no ve la necesidad de invertir, hay gente que ve la necesidad de invertir y no sabe cómo, hay gente que sabe cómo y no sabe por qué. Entonces se tienen que casar las tres cosas. En primer lugar, es definir bien los objetivos. Entonces, si tú estás empezando con una marca y realmente lo que necesitas es visibilidad, tienes que ver en qué minuto necesitas empezar a construir para ganar esa visibilidad. Porque muchas veces vas a construir o vas a invertir para empezar a ser conocido, pero todavía no tienes definido cuál es tu propuesta de valor, o no tienes bien definido tus recursos, o no tienes bien definido qué es lo que realmente quieres hacer y lo que estás dispuesto a no hacer. Entonces, es tener conciencia de, en primer lugar, entender en qué paso de la jornada te encuentras, luego definir bien cuál es tu objetivo, si tu objetivo es visibilidad en un primer lugar o consideración y después venta, ahí uno genera las campañas definidas para ese objetivo y en base a eso uno define cuánto va a invertir, cuánto tiempo le va a dar para que esa estrategia eh, se alcance. Y lo más importante de todo es el tema de cuáles son las métricas de éxito. Hay gente que dice, ok, voy a invertir en redes sociales y lo que me importan son los likes o lo que me importa son números de seguidores. No hay una respuesta correcta para todo el mundo. Depende mucho de cuál es el objetivo de tu negocio, la métrica que tú tienes que acompañar y tienes que optimizar. Entonces, ese es como el ABC. Si lo tuviera que resumir en A, B, C, el A sería entender en qué paso de la jornada estás. El B, definir muy bien tu objetivo adecuado a ese momento de tu jornada. Y el C es tener muy claro cuáles son las métricas de éxito, cómo las vas a acompañar y cómo las vas a optimizar para ver si realmente funcionó y estás listo para avanzar al próximo paso. Bien. Entonces, hablando un poco de estrategias, tú estarías de acuerdo en que cada persona es diferente, ¿no? Hace unas cuantas semanas tuvimos una entrevista con un copywriter conocido, no sé si tú lo ubicas, a Isra Bravo. Él nos decía que para hacer marketing es necesario alejarse de marketing. Es decir, porque ahorita, como estamos todos digitalizados, encontramos muchas personas que están haciendo lo mismo. Entonces, si todos están haciendo lo mismo y a gente que le funciona, va a haber personas que te van a decir, haz lo mismo. ¿Tú Claro. qué opinas sobre eso? Opino que está correcto. De hecho, ahí yo veo la respuesta a través de dos vertientes. La primera está relacionado con el foco en las personas. Entonces, alejarse del marketing puede ser acercarse a las personas. Es muy importante entender tu audiencia, entender cuáles son los insights, entender cuáles son las motivaciones, las tensiones, las barreras, los mitos que existen, y solamente a través de eso uno va a poder generar una estrategia basada en el insight de tu consumidor. Eso es como lo primero. O sea, muchas veces el marketing se interpreta como negocio y muchas veces las marcas creen que es sobre ellos, es decir, mira cómo soy como marca, mira cómo mi producto es espectacular.
eso sí es necesario, pero hemos visto a lo largo de la historia que quien consigue crear una conexión emocional con el consumidor y hace de que las campañas sean sobre el cliente al final, o sobre la experiencia, o sobre cómo le ayudas a derribar alguna barrera, o cómo eres capaz de, no sé, ofrecer una solución. Cuando eres centrado en el consumidor, esa es como la primera aproximación que yo veo a la respuesta a la pregunta que estás planteando. Y la segunda tiene que ver con lo que comentabas de la diferenciación. Entonces, también como consecuencia del hecho de acercarse a las personas, eso te da la materia prima para crear diferenciación, y eso es lo más importante. O sea, yo uso la regla de la manito, me ayudo siempre con los dedos para ver cuáles son los factores de éxito en una buena comunicación, y el dedo chiquitito es la simplicidad. El más chiquitito, el más simplecito de todo, algo, una estrategia o una propuesta o un concepto tiene que ser simple, directo, fácil de entender. Luego tienes el dedo, el anular, que es donde se pone el anillo de compromiso, y eso para mí es el principio de generar una conexión emocional con el consumidor, que tu propuesta realmente vaya más allá de lo racional, sino que genere una conexión fuerte, ¿no? El dedo al medio lo reconocen en todas partes del mundo, entonces tú tienes que asegurarte de que tu propuesta sea reconocible, o sea, que cuando coloques alguna pieza de comunicación, tiene que sentirse tuyo, tiene que sentirse de que es tu marca, y que en realidad, o sea, cuando nosotros vemos anuncios de Coca-Cola en el Oriente Medio, o sea, puede no tener la marca inclusive y tú sabes que es un anuncio de Coca-Cola. Entonces, eso es realmente donde uno consigue verificar el patrimonio de la marca. El índice es lo que te indica una acción, que apunta una dirección. Entonces, tiene que motivar a la gente de que cuando tú tengas un producto, un concepto, un servicio, cuando tú generas comunicación, la gente se tiene que sentir motivada a hacer algo con eso. Si no generas ningún disconfort, no generas ninguna motivación a moverse, no sirve de nada. Y finalmente el dedito aquí, el pulgar, que es el único diferente, de hecho tiene una falange independiente, es que tienes que tener una diferenciación. Tienes que ser diferente de lo que la competencia está haciendo. Hay veces en las cuales tú puedes tomar algunos aspectos como mejores prácticas, pero eso es simplemente una referencia, no necesariamente copiando vas a conseguir el éxito si alguien ya lo hizo mejor. Y la palma de la mano junta todos los deditos. Entonces, esa palma quiere decir de que todos estos principios tienen que estar unidos a través de el core de tu marca, el beneficio de tu marca, la identidad de tu marca. No sirve de nada tener cosas que son simples, que te generan engagement, que son reconocibles, que inspiran acción, si al final no son verdaderas solamente para tu marca. Entonces, esa es como la segunda dimensión que yo veo. O sea, lo primero es la parte a nivel consumidor, cómo te alejas del marketing y te acercas al consumidor. Y el segundo es cómo te alejas del marketing tradicional y haces una propuesta que es propia para ti como marca, como emprendedor, como producto, como servicio. Buenísimo, ese ejemplo me pareció súper De la didáctico. mano, genial. Maestro, de verdad. Sí. Muy fácil de Mira, entender. excelente. Eso es una píldora, eso va a ser una píldora fija. Listo, ya. La hace fácil hasta para editar. Sí, sí. Lo robé de Procter, no tengo vergüenza en decirlo, es una tremenda escuela, y muchas veces sirve para definir un lenguaje común cuando uno trabaja con creativos, cuando trabaja con agencias, porque muchas veces la gente no sabe dar feedback y simplemente dice me gusta, no me gusta, y no sé explicarte por qué. El tema de la manito realmente te ayuda a objetivizar tu opinión, y intentar hacer de que el feedback que vayas a dar tenga unos criterios objetivos que son universales. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y ahora supongamos ya tengo mi estrategia caminando, ya la puse en práctica y me doy cuenta que los objetivos no los estoy cumpliendo. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar las estrategias según se cumplan o no los objetivos?
Depende mucho. O sea, en general te podrían decir, no, que es un año, a un par de meses. Lógico, no va a ser de una semana a otro, pero por lo menos un trimestre para evaluar cómo las cosas están yendo. Por eso lo más importante es tener súper mapeado cuáles son las métricas que vas a acompañar, y entender cómo las puedes optimizar. Entonces, eh, cuando tú eres capaz de mapear eh, cuáles, cuáles podrían ser las posibles causas de por qué algo no está funcionando, y yo le doy mucho más valor a, dentro de ese proceso, entender qué es lo que está pasando, aprender y modificar, que de una vez cambiar la estrategia. Entonces, por Claro. ejemplo, no voy a dar marcas, pero ya nos ha pasado, por ejemplo, tuve la experiencia con una campaña en una de las empresas que trabajé, que son globales, en que la campaña fue desarrollada por Global. Entonces la campaña te llega y te dice, mira, esta es la campaña, este es el plan de medios, tú lo único que tienes que hacer como mercado local es ejecutar. Entonces, cuando tú te empiezas a cuestionar y dices, ah, mira, la campaña a mí personalmente no me gusta, o creo que el plan de medios podría haber sido diferente, es una apreciación personal. Entonces, cuando ya la decisión está definida y está en marcha, está la estrategia súper clara, ok, vamos a ejecutar. Después de un tiempo nos pasó con este caso de que fuimos viendo después de 3, 4, 5, 6 meses de que los resultados no estaban viendo. Entonces ahí, antes de como que cambiar el timón y la dirección, todo, fue hacer un análisis de qué es lo que estamos ejecutando y qué podría estar pasando. Entonces, en primer lugar, ¿será que es la campaña o será que es el plan de medios? Vamos a darle una oportunidad al plan de medios. Entonces, el plan de medios, que es algo objetivo, que puedes medirlo tangible, porque está entregando, no está entregando, el costo por alcance, la conversión, etcétera. Vamos a intentar modificar esto, que tenemos mayor margen de maniobra inmediata. Si esto no funciona de aquí a 3, 4, 5, 6 meses, en realidad no era la campaña de medios, porque ya fuimos viendo y optimizando y le dimos un tiempo. Ahí tendríamos que plantearnos si el problema tal vez era la creatividad. Entonces, ahí en el intertanto, después de que pasó el tiempo, nos dimos cuenta, mira, con un nuevo plan de medios optimizado no funcionó, vamos a revisar la creatividad, vamos a dar un paso para atrás, entender qué la gente podría no estar entendiendo, por qué no resuena, por qué no convierte, por qué no llama la atención, qué es lo que no se entiende. Entonces, más allá como definir un tiempo, es definir estas fases que dicen qué es lo que quieres aprender y cuáles son las oportunidades que te puedes dar para aprender y cuánto te cuesta aprender. Entonces, es variable, depende caso a caso. Hay veces en las cuales tú no te puedes dar el lujo de estar 6 meses aprendiendo, porque eso a ti como emprendedor te cuesta plata. Pero hay que definir bien, o sea, siempre asociado más que el tiempo es las métricas, cómo las puedes entender si están funcionando, cómo las puedes optimizar, qué oportunidades estás dispuesto a darte, y una vez que se tomaron las acciones, cuáles son los resultados esperados, y a partir de eso cuánto tiempo te vas a dar. Entonces no es darle un tiempo a la estrategia total, sino que irla cortando, viendo cómo vas a medir los diferentes hitos, ir evaluando, optimizando y luego haciendo los cambios necesarios. Siempre focalizado en el proceso de aprendizaje, más allá de decir, ah, esto no funcionó, chao. Porque muchas veces esto no funcionó y te sirve como un aprendizaje súper valioso para no volver a repetirlo. Entonces, eso es lo que uno precisa valorar mucho más. No, serían puntos de partida para hacer correcciones o saber si vas por buen camino. Exactamente. En resumen. Y te llevo un poquito hacia nuestro lado, hacia el lado del copywriting. ¿Qué pensás vos, qué valor le das al copy dentro de una estrategia de marketing digital? No, el copy es fundamental, es esencial, porque eso es lo que va a transmitir la esencia de tu marca. O sea, si tú puedes tener el mejor plan de medios, puedes tener el mejor costo por alcance, puedes tener o sea, todo, pero así como dicen en Venezuela, todo arrechísimo, pero resulta que al final, si la gente que es impactada, lo que está viendo no resuena con ellos, no se conecta con esa esencia, no se conecta con ese insight del consumidor, la forma, el lenguaje no se entiende, no conecta, no llega a decir. Lo que al final el consumidor tiene que entender es, ve una pieza de comunicación
y automáticamente tiene que decir, ajá, esta gente me entiende. Si tú no logras eso a través de la creatividad, que es el copywriting, el diseño, el formato, lo que sea, no vas a obtener ningún resultado. O sea, toda la parte táctica, toda la parte de ejecución, toda la parte de estrategia de medios la puedes tener súper bien, pero si al final la calidad del material, la calidad del mensaje no es la adecuada, no vas a obtener los resultados jamás. Súper claro. El copy es la clave del éxito de una La estrategia. clave del éxito. Y es lo más difícil de hacer. Sí. Ese es el código que uno tiene que craquear, porque muchas veces la forma en la cual a uno le gusta hablar no es la forma que el consumidor quiere escuchar. Entonces hay mucho de entendimiento de lenguaje, de insights, de códigos comunicacionales que a veces son intrínsecos. Entonces requiere, es más que arte, tiene una mezcla entre arte, ciencia, aprendizaje continuo, y realmente cuando uno descubre ese código es donde tiene la ventaja competitiva para poder ganar. Por eso nosotros siempre decimos que los copies, antes que sentarnos a escribir, tenemos una gran tarea de investigación, ¿no? Claro. Para conocer justamente el perfil de quien nos va a escuchar, nos va a ver, nos va a leer. Exactamente. Y Hay algo que... Disculpa, termina la idea y... ese es el valor agregado que muchas veces uno puede ofrecer como agencia, el conocimiento, la rigurosidad para entender, las herramientas para poder analizar tendencias, analizar lo que los consumidores son, lo que los consumidores dicen, lo que los consumidores buscan, lo que los consumidores hacen. Eso es donde realmente es una fuente inagotable de ventajas competitivas. Te quería preguntar, Joao, ya que tienes tu experiencia en distintos países de la región, a ver si sientes que pasa lo mismo que lo que siento yo, y lo hemos comentado en el equipo, que pasa acá en Argentina, que el copywriting a nivel de las agencias de marketing o de los marketeros no está lo suficientemente valorado, ¿no? Eso casi que aplaudimos cuando dijiste que era fundamental. Vemos muchísimas agencias de marketing que no tienen copies en sus equipos, que no tercerizan tampoco eso, como que se preocupan mucho en la parte de analítica, de métricas, de la estrategia global. Después, bueno, escribimos cualquier textito y que salga la campaña. ¿Eso es que es algo generalizado? ¿Lo has visto? ¿Pasa? ¿Y por qué? Muchas veces se termina tratando como un commodity, entonces como que subestima la capacidad de escribir, muchas veces también porque el cliente cree que la forma en la cual él entiende el mensaje es la única forma válida de decir las cosas. Entonces muchas veces no existe esa apertura como para que alguien interprete lo que necesite ser dicho y le dé una forma creativa, y le dé un tratamiento que es necesario, ¿no? Entonces pasa mucho con farmacéutica, por ejemplo, porque es un tema súper técnico, es súper científico, es súper objetivo, y por ejemplo con vacunas o con vitaminas, etcétera, lo que te aprueba el departamento médico, lo que te aprueba regulatorio, es como se tiene que decir. Y hay veces en los cuales este tipo de clientes dice, mira, no hay margen como para ser creativo porque uno necesita como la precisión científica por sobre la creatividad. Pero al final te das cuenta de que si realmente no le dedicas tiempo al alma de lo que vas a escribir, termina siendo aburrido, porque termina sintiéndose prescriptivo, termina sintiéndose una imposición, y solamente cuando uno dedica talento a poder darle forma a lo que se está diciendo, es donde realmente uno genera una diferencia. Entonces, y muchas veces lo que yo he visto es que como esa tarea muchas veces no se siente estratégica y se termina como delegando, hay veces en las cuales se delega a gente o que no tiene el contexto suficiente como para poder, o el repertorio como para poder hablar del tema en propiedad, o a veces también se termina designando a gente muy junior. Entonces ahí es donde realmente se siente la diferencia en calidad, y como al final
termina siendo como la última pieza del proceso creativo, es donde termina como focalizándose en todo lo que viene antes, y después el tema del copywriting en algunos casos se siente como un afterthought. ¿Y eso sentís que se puede ir cambiando con el tiempo a medida que el copy quizás tome más protagonismo, Sí. o se termine de entender, digamos, como decís vos, que es vital? Sí, claro. De hecho, ahí es una tarea larga, es cansadora, y muchas veces no hay quien asuma la responsabilidad de ese proceso. Algo que nosotros hacemos en mi agencia es intentar influenciar en términos de cómo hacer cada vez las cosas mejor. Y muchas veces las recomendaciones, si son solamente verbales, no sirven, entonces todo hay que documentarlo. Entonces, por ejemplo, con el tema de manual de comunicación, de manual de marca, tiene que estar documentado siempre cuál es el tono, cuáles son las palabras clave, cuáles son los objetivos de la comunicación. Muchas veces a mí me ha pasado de que yo empiezo a trabajar con un cliente nuevo y les pido, mira, ¿dónde está tu manual de marca? No lo tenemos. Eso es esencial. Entonces hay muchas veces en que parte de nuestro servicio, no necesariamente porque nos lo pidan, sino porque nosotros lo sentimos fundamental, es desarrollar un manual de marca. Aunque sea con el tren andando. Ir definiendo, ok, cómo se están haciendo las cosas, cómo deberían ser y cuál es la recomendación para llegar a una situación ideal. Y ahí es donde está todo, o sea, desde lo más básico, que es las aplicaciones del logo, los colores, las tipografías, etcétera, que muchas veces cuando se piensa en manual de marca es lo primero que se viene a la cabeza, pero estilo de comunicación, tono de voz, objetivos de lo que se quiere comunicar, también es una parte fundamental de ese manual. Muchas veces se descuide las cosas como van como se termina manejando entre diferentes personas y termina todo siendo como muy verbal. Muchas veces queda como en el inconsciente colectivo de la organización y las cosas medio que fluyen, pero cambia la agencia o cambia algún integrante clave dentro del equipo y eso se pierde. Claro. ¿Y cuál sería el proceso mediante se construye una marca desde cero? Te pregunto. Además del manual de marca, que es una de las cosas. Sí, obviamente. Claro, el manual de marca, lo primero tiene que ser cuál es tu esencia. Entonces, cómo te quieres posicionar, qué es lo que quieres transmitir, de dónde nace la idea de la marca que estás creando. Eso es lo primero. Luego después viene el tema como consecuencia, ¿no? El tema del logo, el tema de los colores, de la tipografía, de el estilo fotográfico, de el tono de voz, los objetivos de la comunicación, todo eso después viene como por consecuencia, ¿no? Entonces, ahí como que lo más importante es asegurar una consistencia entre todos los elementos y que las elecciones sean fundamentadas, porque muchas veces pasa de que, no sé, el logo de la empresa es de tal forma o en los colores que se utilizan es porque, no sé, son los colores que le gustan al dueño, pero no tienen nada que ver con lo que quieres comunicar. Entonces, ahí lo importante es que cuando se haga una elección, esa elección sea justificada, tenga un porqué, que puede ser, que tiene que ser lo más objetivo posible, porque cuando eso no pasa es donde se da margen a las inconsistencias, donde se da margen a que se tomen decisiones arbitrarias, porque como no existe un mecanismo que contenga esas alteraciones que muchas veces le hacen mucho daño al posicionamiento, se terminan realizando porque nadie dijo nada o porque se termina perdiendo en el limbo toda esa toma de decisiones, ¿no? Totalmente. Wow, yo quiero aprovecharte para despejar dudas que siempre me vienen a la cabeza y quería preguntarte sobre el tema de las redes sociales como boom, sobre todo en estos últimos años de pandemia, en donde todos estamos allí metidos y es una lucha
cuerpo a cuerpo con un millón de competidores. De tu opinión, ¿cómo ves el tema de vender en redes sociales? Que es como medio contrasentido vender en redes sociales, que ya cada vez son menos sociales. Si lo consideras oportuno, ¿hasta dónde? ¿Cuál crees actualmente que es la red social para lograr mayor venta, visibilidad, etcétera? ¿Qué habría sido nuestra pandemia sin TikTok, no? Yo creo que me habría colgado, porque realmente... Que lo diga Luis, que nos lo diga Luis, que es el TikToker del grupo. Y ojo, que no lo usé para bailar. No, yo tampoco, pero Todavía. Contenido. Y la verdad termino aprendiendo un montón. De hecho, varias de las cosas que termino aplicando y después cobrándole a los clientes como valor agregado son cosas que aprendo en TikTok. Entonces, el tema de las redes sociales, a ver, relacionado al tema de venta es como un poquito contraproducente, como Milena también lo planteaba, el hecho de que uno está ahí por un propósito social, por un propósito de entretención y luego como que te aparece una marca queriéndote vender todo, ¿no? Cuando hace sentido, la marca tiene que marcar presencia. Eso es lo primero. Es uno más de los canales que necesitas estar presente. El objetivo no necesariamente va a ser vender como el primer objetivo. Muchas veces puede ser inclusive mucho más valioso una construcción de marca, un conocimiento de marca, un posicionamiento, una diferenciación, un canal de comunicación válido. Muchas veces la gente dice, necesito hablar con una marca, les voy a mandar un mensaje por Instagram, les voy a mandar un mensaje por Facebook. Más allá de que llamar a un call center, lo que se prefiere hoy es eso, comunicarse a través del WhatsApp, comunicar que también es una red social, comunicarse a través del inbox, etc. Entonces, si realmente el propósito es solamente vender, vas a tener cierto rechazo siempre por parte de los clientes potenciales si tú te planteas como una cuenta netamente comercial. Siempre lo más importante es establecer un posicionamiento, establecer cuál es tu voz, establecer cuál es tu mensaje y cuál es el valor agregado, por qué la gente te tiene que seguir. De hecho, hay una regla de oro, o sea, de preguntarse siempre si tus clientes potenciales tuvieran que escoger solamente una marca o tuvieran que ir despriorizando y eliminando marcas o eliminando perfiles que ellos siguen, ellos te eliminarían. Serías la única marca que quedaría parada al final dentro de todo ese set que el consumidor está siguiendo. Entonces, eso es lo que uno se tiene que preguntar siempre de cuál es el valor agregado que uno le está dando y si realmente estás solamente generando ruido y al final no tienes relevancia, o si realmente estás marcando una diferencia en base a tu mensaje. Y no es muchas veces como que adaptar la comunicación de televisión y colocarla en el Instagram, o agarrar un afiche que hiciste para imprimir y colocarlo en la tienda física y adaptarlo a una publicación para Facebook. No es eso. Cada marca primero tiene que entender cuál va a ser su papel, si vale la pena que entren en redes sociales, y una vez que se define eso, hacer exactamente el mismo proceso que comentábamos anteriormente. Definir cuál es su objetivo de comunicación, definir cuál va a ser la estrategia que se va a ejecutar, cuáles son los pilares de comunicación. Esos pilares no es simplemente lo que la marca quiere decir, sino también lo que los consumidores necesitan escuchar, necesitan leer. Y a partir de eso ya, cuando se resuelve ese primer punto, ahí recién uno puede pensar en abrir la cuenta. Totalmente de acuerdo. Hay que estar por estar, definitivamente. Claro, o sea, definitivamente sirve para marcar presencia, pero uno tiene que focalizarse en el cómo y en el por qué. O sea, ¿por qué necesito estar en Instagram? Hay veces en las cuales no se justifica estar en Instagram, no se justifica estar en Facebook, se justifica estar en otra red social. O no se justifica estar en redes sociales de cualquier forma. Pero al final siempre es bueno por un tema de visibilidad, de alcance, de posicionamiento, y ahí donde se va a generar el mayor cuestionamiento siempre es en el cómo. Y ahí después de que eso se define,
todas las elecciones a continuación y los manuales de cómo ejecutar tu marca en las redes sociales, es fundamental eso hacerlo antes de comenzar. Muchas veces cuando uno va sobre la marcha, dice, no, tengo que publicar porque me toca estar en las redes sociales y tengo que hacer contenido y ta. Después uno ve para atrás y como, ¿qué hice? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es la historia que intenté contar? ¿O cuál es la estrategia de contenido que tendría que haber seguido? ¿Cuál es la identidad visual? ¿Cuáles son? Que a veces te das cuenta de que lo hiciste todo sobre la marcha y al final cuando miras hacia atrás te das cuenta que no hay un hilo conductor. Ese proceso se justifica cuando tú vas a aprender durante el proceso. Entonces, si realmente va a llegar un minuto, no sé, en que pasaste un año y vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta y te vas a plantear qué podrías haber aprendido de lo que hiciste, dónde realmente lo hiciste mal y qué fue lo que hiciste bien, ahí sí se justifica haberlo hecho sobre la marcha. Pero si tú lo vas a hacer freestyle para siempre y no te vas a parar a entender y a replantearte y en algún minuto tener esa pausa para redefinir tu estrategia o para definirla, porque muchas veces se comienza a hacer sin haber definido una estrategia al principio, ¿no? Ahí es donde uno tiene que tomar la decisión, ok, sigo como sigo, por qué sigo, y si no, a veces no se justifica perder el tiempo en eso. Y en ese momento, perdón, y en ese momento, Joao, cuando tú dices, ok, lo que estuve haciendo, ya aprendí, no es lo que quiero hacer, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Empezar todo de cero o a partir de ahí y que como que lo que está atrás quede como que para que la gente vea la experiencia que has puesto o borrar y empezar de cero? Puede quedar, o sea, igual, todo esfuerzo no puede ser desperdiciado nunca. Entonces, no soy muy partidario como de eliminar todo lo que pasó. La historia tiene que quedar ahí. Porque al final si se ve bonito se va a terminar viendo fake inclusive. Pero es súper importante que una vez que ya definiste mantener una consistencia. Porque si no, si vas a estar cambiando todo el tiempo, la gente va a terminar pensando que eres medio que esquizofrénico y que cambias de posicionamiento todo el tiempo o que realmente no tienes mucha idea de lo que estás haciendo. Claro. Pero sí toca reconocer cuando uno marcar un hito y reconocer cuando uno realmente no ha hecho las cosas bien y después replantear. A mí mismo me ha pasado con la página de mi agencia. Eso lo reconozco, o sea, con la red social de mi página de Mayore, debo confesar de que nosotros comenzamos a publicar a lo loco porque necesitábamos marcar presencia. Y por un tema súper práctico, o sea, quería abrir una cuenta en el banco. Y para abrir una cuenta en el banco yo tenía que probar que existía. Y una de las cosas de probar existencia es que tengo una página web y tengo presencia en redes sociales. Entonces lo fuimos haciendo, fuimos aprendiendo, fuimos ganando seguidores, fuimos entendiendo qué tipo de contenido podía funcionar mejor, cuál no y tal. Pero ahora, por ejemplo, llegó un punto en el cual yo dije, mira, no me siento cómodo haciendo las cosas a lo loco. Entonces yo decidí dar una pausa y vamos a hacer el proceso de construir el manual de marca, entender cuál es la identidad visual, entender cuáles son los pilares de comunicación y después de eso comenzar a hacer las cosas bien. Porque también me pasó de que, necesito nuevos clientes, necesito alcance, voy a invertir y vamos a meterle a esto, pero ahí después yo me fui dando cuenta de que a veces uno termina botando el dinero a la basura. Pero lo importante ahí es entender, ok, ¿cuál fue el retorno de lo que hice y qué podría hacer mejor para cuando lo intente la próxima vez? Y cuando hablas te quería preguntar sobre LinkedIn, no sé si lo utilizás. Sí. Cuando hablamos de redes, lo metés adentro de ese paquete LinkedIn de redes para trabajarlas o para visibilizarse para lo que sea, o lo considerás como otra fuente de trabajo, digamos. También es una red social. Depende mucho creo que sirve para construir marca personal, uno como profesional, y marca de la empresa también y marcar presencia ahí, ¿no?
Entonces sí, LinkedIn es una plataforma absolutamente válida, funciona bajo los mismos parámetros que puede funcionar un Instagram o un Facebook. También tiene el tema de la publicidad para ganar visibilidad. Con lo único que hay que tener un poquito de cuidado, que a veces hay mucho ruido y hay historias profesionales que se terminan compartiendo y parecen fanfic, que uno crea una historia en la volante y termina cayendo en la trampa de necesito generar contenido, y hay muchas veces el contenido que se está desarrollando no es de tanta calidad. Entonces ahí toca entender bien, o sea, si vas a meterte a LinkedIn, el por qué, qué es lo que quieres alcanzar y cuál es la historia que quieres contar. Luego, y cuando ya se tiene definida la estrategia de por dónde se va a encaminar la marca o la empresa, y llega la parte comercial, en que entiendo que las estrategias pues, y los objetivos son diferentes en cada empresa y cada marca, pero según tu propia experiencia, ¿crees que es más conveniente invertir en redes, en Google ADAs? Y además, ¿en qué momento hay que hacerlo? Porque hay gente que comenta que lo necesario es comenzar de la manera orgánica. ¿En qué punto es fundamental también invertir en Google o en las redes sociales para hacerlo publicitar? Bueno, todo parte a través del objetivo. Entonces, hay que entender de que las dos alternativas son válidas, pero dependiendo del objetivo es la recomendación de cuál tendrías que utilizar. Entonces, ya en esta fase comercial donde tu intención puede ser vender, depende mucho si el producto es más de impulso, si el producto es más una compra un poco más pensada, en qué parte del funnel de conversión, del embudo de conversión, el consumidor potencial se encuentra. Entonces, en Google, el objetivo es mucho más de alcance y para generar tráfico a una página web. Entonces, ahí te conviene invertir en Google cuando tú tienes un consumidor que ya está más avanzado en el embudo de compra, porque ya es alguien que tú vas a targetear con una intención de compra. Alguien que va a estar buscando tu categoría o va a estar buscando una categoría adyacente o va a haber tenido algún acceso a alguna página específica, y tú lo vas a alcanzar con una estrategia súper focalizada, y el formato es diferente. Los ads de Google son banners, son videos, son inserciones en YouTube, son inserciones en la red de aplicaciones del App Store. Es mucho más más parecido a la publicidad tradicional, ¿no? El display ads. ¿Dónde conviene hacer esto? Cuando ya tienes tu página armada, cuando tienes tu página optimizada. Hay que entender bien el concepto del SEO y el SEM. El SEO es Search Engine Optimization, cómo tú apareces de forma orgánica en el Google cuando la gente busca tu producto o tu categoría. Y el Search Engine Marketing es cuando tú haces inversión. Entonces, esa inversión tiene que ver, en general, cuando tú ya tienes la parte orgánica resuelta y necesitas crecer de una forma más desproporcionada. Las dos son igual de válidas, o sea, no tienes por qué focalizarte solamente en una y dejar de lado a la otra. Depende mucho de lo que quieres alcanzar. Entonces, esa es como la situación con Google Ads. La situación con Facebook o con Instagram o con redes sociales es diferente, porque tu consumidor no necesariamente tiene una intención de compra. Tu consumidor está ahí navegando, está siguiendo páginas, está viendo memes, está interactuando con sus familiares, con sus amigos, y él no está buscando proactivamente por una categoría o por un producto, sino que tú le vas a aparecer medio que en contexto. Entonces ahí la entrada de la marca necesita ser un poquito más orgánica al principio, y cuando desarrollas advertising para redes sociales tienes que tener conciencia de que probablemente ese mismo consumidor que vas a encontrar en redes sociales no va a tener necesariamente una predisposición de compra o no va a estar tan avanzado en el funnel de ventas como podría estar en el caso de Google, y ahí tu objetivo es diferente. El objetivo es socialización, el objetivo es visualización de la marca, el objetivo es que entienda tus productos de una forma más general y después los podrías recapturar cuando esta gente ya te sigue o ya vio tu advertising en Facebook. Y ahí donde se conectan las dos plataformas es a través del pixel. El pixel es un pedazo de código que
te entrega tu página de Facebook, que tú la colocas dentro de tu sitio y tú puedes hacer retargeting. Entonces, ya me imagino que les debe haber pasado de que cuando buscan un producto en Google y se meten a una página de una marca, después resulta que van a Facebook y solamente les aparece advertising de esa marca. Eso pasa porque ya existe una conexión entre Facebook y Google a través del pixel, y ahí lo que te están haciendo es retargeting. Como tú ya demostraste una intención de compra, como ya manifestaste que ya estás avanzado en el embudo de ventas, ahí es donde ellos te pueden recapturar a través de Facebook y intentar convencerte a través de la frecuencia. Entonces, la respuesta corta no es ni lo uno ni lo otro, sino que son estrategias complementarias. Y depende mucho de cuál es el estado de intención de compra de tu consumidor y qué es lo que tú necesitas construir en ese minuto específico. ¿Es visibilidad o es una visualización más de tu marca? Y son complementarias además, o sea, aunque obedezcan a distintas etapas del funnel, como que lo ideal sería que estuvieran activas ambas, ¿no? Y muchas veces pasa de que es un tema de contexto. Entonces, hay categorías que son más sensibles y que tú no la vas a hacer a través de una red social, no vas a vender crema para las hemorroides a través de Facebook o de Instagram. Pero si puedes identificar de que un consumidor está haciéndole a Google cierto tipo de preguntas, porque a Google uno no le tiene secretos, a Google no le pregunta todo, eventualmente tú vas a terminar en una página de una marca y ahí es donde esta página podría como recapturarte con Facebook, sino que no va a ser una bala de cañón que le va a ir a todo el mundo. Entonces depende mucho también de la naturaleza de tu marca y desde dónde quieres generar este approach con tu consumidor. Y para seguir en esta onda de las redes sociales, ¿qué tan importantes son el número de seguidores? ¿O es el número de seguidores? Esa pregunta es bien tricky porque lo que está siempre asociado al número de seguidores es la calidad de los seguidores. Y es donde viene el engagement. Entonces, son condiciones necesarias, pero no son suficientes. Tú puedes tener un montón de seguidores, de hecho puedes comprar seguidores, muchos de esos seguidores pueden ser robots en Turquía y que te aumentan tu base y tú puedes decir, mira cómo soy de arrecho todos los seguidores que tengo, pero si esos consumidores son falsos o esos consumidores no tienen engagement o si esos consumidores no tienen una predisposición de compra, no te sirven de nada. Pero por otro lado, uno dice, entonces el engagement debería ser lo importante. Y el engagement es multidimensional. El engagement puede ser likes, comentarios, guardados, compartidos, mensajes por inbox, visualizaciones de un video. Puede tener varias formas de engagement. Entonces no es solamente sobre los likes, porque los likes también te los puedes comprar. Depende mucho de qué es lo que quieres comunicar. En las categorías que nosotros manejamos, que tienen que ver con salud, medimos las dos. O sea, nosotros a nuestros clientes le decimos, mira, estamos creciendo seguidores, pero nuestra métrica de control para asegurarnos de que tus seguidores son de calidad es que el engagement no te cayó. Porque si aumentas desproporcionadamente el número de seguidores y el engagement se cae, quiere decir de que las nuevas personas realmente están interesadas en tu contenido. Entonces tienen que subir siempre las dos métricas como que en simultáneo. Puedes tener un engagement espectacular, pero si tu número de seguidores es muy bajito, estás teniendo una relevancia sobre un target súper acotado. A veces esos seguidores tan acotados somos nosotros mismos que le estamos dando like, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces es un efecto simultáneo. Uno tiene que expandir su base, expandir el alcance, expandir la visibilidad, pero al mismo tiempo también tiene que ser un engagement de calidad. Y ese engagement depende mucho también del objetivo de la marca. Entonces, en algunos casos, el like va a ser como un terreno común para todo el mundo. No va a ser una métrica que por sí sola diga, ok, lo estamos haciendo espectacular. Los comentarios, uno puede decir, tuve tantos comentarios, pero esos comentarios son positivos, son comentarios negativos. ¿Qué tipo de comentarios son? ¿Son comentarios tagando a otra persona? ¿Son compartidas? Ahí es donde estamos conversando más, porque ahí es donde viene el tema de la viralidad. Cuando un contenido la gente lo comparte,
y está asociado a un sentimiento positivo, eso es lo mejor que tú puedes tener en términos de engagement. Porque eso quiere decir que a la gente tu contenido le gusta tanto que cree que merece la pena ser compartido con otras personas. O hay gente que salva tu contenido. No necesariamente lo comparte, pero lo guarda por una referencia posterior. Entonces, en nuestro caso, en las cuentas que nosotros manejamos, le damos mucho más peso a ese tipo de variables, porque también generan un efecto multiplicador. Cuando tienes un engagement alto, que ese engagement viene a través de mucha gente compartiendo, o sea, la tasa de viralidad es alta, al mismo tiempo que crece tu engagement, crece tu tasa de exposición orgánica. Entonces, más probabilidad tienes de nuevos seguidores. Entonces, es un círculo virtuoso en el cual siempre las dos métricas tienen que ser súper acompañadas de cerca y entender cuál es la relación entre uno u otro. Puede ocurrir, por ejemplo, de que hiciste un Reels para Instagram y el Reels lo vas a evaluar única y exclusivamente por el engagement. Vas a decir, ah, mira, tanta gente tuvo engagement con esta publicación, comentó, mandó mensaje, etcétera. Pero puede ser después que estás evaluando otro Reel y el engagement es más bajito. Y dice, ah, ¿será que este Reel es peor que el otro? Cuando vas a ver, por ejemplo, el alcance, te das cuenta de que el segundo, el engagement es bajito, porque proporcionalmente hubo la misma cantidad de gente, pero el alcance fue mayor. Entonces, en términos porcentuales, el número te va a parecer mínimo, pero en términos absolutos te vas a dar cuenta que probablemente el segundo reel tenga una cantidad en número absoluto mayor que la otra. Entonces, es mucho de entender de qué número vas a mirar y entender cómo una variable influencia dentro de la otra y a partir de eso realizar la interpretación. Es un análisis muy global de todo. No nos podemos llevar por una sola métrica. Sí, y hay que entender la causa y consecuencia entre la una y la otra. A nosotros nos pasa mucho de que tenemos que hacer los análisis para un cliente todos los meses y se nos hace imposible tener un template en el cual miremos siempre las mismas métricas. Porque la situación, el escenario cambia mes a mes. Entonces, si en un mes no era relevante, por ejemplo, ver el alcance o la visibilidad de la página, en otros meses, como para poder sacar una conclusión, se hace fundamental ver a cuántos nuevos usuarios llegó la visibilidad del perfil y cuántos de ellos empezaron a interactuar o te siguieron, etcétera. O por formato, también hay veces en que un formato te puede resultar mejor que el otro, entonces no hay como una receta que nosotros sigamos todos los meses. Lo que sí seguimos es como una estructura de pensamiento y cuál es la historia que nosotros queremos contar. Entonces, a partir de eso, después nosotros buscamos las variables que realmente explican lo que está pasando con la cuenta. Joao, ¿y los blogs? Cuéntame. ¿Te parece que generar contenidos en un blog es importante? Absolutamente. En efecto, eso está ligado a lo que hablábamos del Search Engine Optimization. Entonces, y también está ligado con lo que ustedes hablaban de investigación. ¿Por qué? No es solamente escribir un blog con tus apreciaciones sobre la vida y tus opiniones, ¿sabes? Tiene mucho a ver con quien realmente tiene un blog exitoso es porque tiene una investigación asociada a esto. Entiende cuáles son las palabras clave, entienden cuáles son los intereses de la audiencia y en base a eso va a adaptar el mensaje. A veces puedes decir lo mismo de una forma que no está optimizada o a veces utilizar el mismo mensaje y escribirlo de una forma en la cual Google te lo reconozca de una mejor manera y ahí tu página termina siendo indexada y termina ganando relevancia y termina ganando alcance y terminas ganando suscriptores y ahí se transforma en una bolita de nieve positiva. Entonces sí, es importante el blog, pero con la resalva de que tiene que tener siempre un proceso de investigación asociado y un proceso de optimización en la forma en la cual escribes el mensaje para que sea relevante para la audiencia y sea relevante también para el motor de búsqueda que es Google. No sé por qué Mariquet te hizo esa pregunta trae veneno, porque nosotros hemos escuchado mucho por ahí que los blogs
construyeron hace años y que ya incluso las páginas web no son importantes. Entonces, siempre traemos esas preguntas un poco para reafirmar nuestras opiniones al respecto. Claro que son importantes, pero también depende mucho claro, cuando uno ve la evolución del marketing digital, uno va percibiendo modas y va percibiendo también el rol de cada uno de los medios para obtener un objetivo, ¿no? Entonces, claro, al principio, blog era mucho más relevante que ahora, porque Era empezó lo el tema único. de la página web, y el primer contacto era la página web, y el contacto a veces era como el call to action dentro de un sitio, era pedir una cotización por email, etcétera. Hoy puede ser de que el primer contacto de una marca y el consumidor sea a través de redes sociales. Entonces ahí, relativamente hablando, puede ser de que el sitio pierda una relevancia, pero cuando estás comparando una cosa con la otra, ¿no? Entonces, eso no quiere decir de que dejó de ser importante, sino que el rol que el canal cumple dentro de la estrategia puede variar el peso. Claro, Pero eso, que el rol cambió. exactamente. Entonces, hay veces en que, en que la compra no se cierra en el sitio, hay veces en que la compra se cierra en red social, o se cierra en un WhatsApp for Business, o se cierra en algún otro canal, o en tienda física, no sé. Este, hay que entender cuál es el rol del sitio, pero siempre, por definición, lo que se necesita es que un sitio tenga la capacidad de marcar presencia en Google y que ese tráfico que se genera después se puede capitalizar en ventas. A veces no va a ser necesariamente en el sitio web, pero tú puedes tener todas las estrategias de remarketing hechas. Porque después a esa misma gente, si los quieres alcanzar con red social, puedes targetear entre todas las personas que entraron a mi sitio, recapturarlos a través de Facebook o de Instagram. Clarísimo. Te hago una pregunta respecto ya a tu agencia, a Mayore Marketing. Ustedes ya hicieron varias campañas dentro del sector farmacéutico, ¿no? Entonces nosotros queríamos preguntarte aspectos puntuales que vos podrías comentarnos respecto a cómo es hacer marketing digital en general y marketing digital dentro del sector salud, que es como un sector con sus peculiaridades, ¿no? Y relacionándolo con la pandemia, ¿cómo cambió la forma de vender en relación al sector de salud, ¿no? Desde lo digital? Perfecto. El sector salud es otro monstruo de 7 cabezas. Y ahí muchas veces también por un tema regulatorio y ético no vas a estar de cara a la venta. De hecho, nosotros trabajamos, un cliente es vacunas y otro cliente es vitaminas, remedios para el estómago, o sea, más consumo de productos sin receta. En el caso de vacunas, como es un producto con prescripción médica, tú no puedes promocionar la marca y tú no puedes decirle a la gente vacúnate, porque es una decisión que no depende necesariamente del consumidor final, sino que depende muchas veces del médico que lo recomiende. Entonces no se puede promocionar la marca, no se pueden a veces hacer call to action tan directos, así como prescriptivos. Y ahí lo más importante es el conocimiento. Las iniciativas que nosotros tenemos son de conocimiento sobre la enfermedad y conocimiento sobre el valor de la vacunación. Entonces es otro objetivo. El objetivo ahí no necesariamente es vender con ese cliente. El caso de la pandemia nos ha ayudado enormemente porque ahora el tema vacuna es algo que todo el mundo habla todos los días. Entonces, por un lado tiene ese aspecto positivo de que la vacuna ganó una relevancia en el consciente colectivo. Por otro lado, tiene una desventaja porque el movimiento antivacunas también, que estaba un poco medio que dormido y en América Latina no era tan acentuado como en Europa, por ejemplo, ahora ha habido también un boom medio que consecuente con esto. Las acciones o los efectos o las crisis comunicacionales de los diferentes productores que han creado la vacuna contra el COVID afectan en la percepción general sobre las vacunas. Entonces, si hay una vacuna de un laboratorio específico que produce una
un efecto adverso como una trombosis o cualquier situación que cuando lo consideras en grandes números es un efecto dentro de lo esperado, genera una reacción en la población de una generalización de que todas las vacunas podrían tener el mismo perfil, ¿no? Pero por otro lado nos abre la puerta a de que como el tema ya está ahí calentito, uno puede entrar diciendo, mira, las vacunas son seguras por esto y por esto, por esto, las vacunas son efectivas por esto y por esto, por esto, estos son los procesos de validación de una vacuna, esto que tú estás escuchando en las noticias de la fase 1, fase 2, fase 3, fase clínica, etcétera, esto es como se traduce a otras vacunas que tú ya conoces y ya tomaste. O sea, cuando tus papás te dieron la vacuna X, no le preguntaron al médico si era del laboratorio P o del laboratorio A. No, simplemente te la pusieron porque saben que es algo que te va a hacer bien. Entonces, en ese sentido, ha sido súper gratificante trabajar en tiempo de pandemia con vacunas, porque yo viví la experiencia antes y después. Es una lucha mucho más difícil intentar traer el tema a la mesa cuando no hubo la pandemia. Ahora tenemos como un campo abierto gigantesco como para poder hablar y la gente está dispuesta a escucharnos y a interactuar y tiene sus dudas y porque el tema se volvió relevante, pero al mismo tiempo ofrece un desafío porque con el laboratorio que nosotros trabajamos no participa con la vacuna del COVID todavía. Entonces nosotros estamos intentando explicar otras enfermedades donde todo el mundo está hablando de COVID hoy en día y las otras enfermedades no se fueron. Entonces eso es para nosotros un desafío. Pero por otro lado tenemos la ventaja de que el tema ganó relevancia y ahora existen palabras técnicas en el léxico de la población que nos hacen el trabajo un poquito más fácil. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero el saldo ha sido positivo. Y en el caso de las otras cuentas que nosotros trabajamos con vitamina C y ahora el tema del COVID como trajo a colación el tema de la inmunidad y el tema de cómo la vitamina C puede ser relevante para reforzar tu sistema inmune, ha sido mucho más fácil porque básicamente el producto se está vendiendo solo. Entonces, eso nos ha dado un espacio para entender cómo avanzar al siguiente nivel. Lo que nosotros trabajamos con el otro cliente es sobre innovación. Entonces, a través de las redes sociales o de desarrollos de sitios web, nosotros hemos sido capaces de entender el potencial de algunas ideas que ellos tienen de innovación para los próximos 5 años. Entonces, también ha sido favorable porque como la gente ya tiene inmunidad en la cabeza, nosotros decimos, ok, ¿cómo podemos reinterpretar la inmunidad más allá de las vacunas, más allá de la vitamina C en pastillitas y explorar otros formatos que podrían ser interesantes? Perfecto, Entonces, claro. Indirectamente subirse a todas las olas para llegar sí, claro. a... Perfecto, Claro. sí, clarísimo. Pues... Y yo hago a modo de síntesis, o para ir sacando así una conclusión más general, ¿qué le dirías o cómo lo convencerías a un cliente de la necesidad de contar con una agencia de marketing, un especialista de marketing digital? Mira, la importancia que tiene, ¿no? Depende la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de dinero y la disponibilidad de aprender que uno tenga. Porque lógico que si tienes a alguien que sabe lo que está haciendo, te va a ser mucho más fácil todo el proceso. Si tienes la capacidad de pagarlo y tienes la capacidad de medir cuál va a ser el retorno de esa inversión, y si tienes la capacidad de tener a alguien en quien puedas confiar y delegarle, entre comillas, esas tareas, o que te ayude a aprender, es una decisión que se hace fácil cuando mides esas tres variables, ¿no? Pero también es algo que se puede hacer de forma independiente. Hoy en día el acceso al conocimiento es enorme, es ilimitado con el tema del Internet. Hay muchos cursos que son gratis
hay muchas cosas que uno puede aprender sobre la marcha intentando, y ahí el criterio tendría que ser si realmente tienes el tiempo como para aprender y la disposición de invertir y errar en el proceso y aprender y después hacerlo mejor. Entonces, no es una receta que funciona a todo el mundo. Hay gente que tiene que ver una preferencia personal. Hay gente que dice, mira, pastelero a sus pasteles, entonces prefiero tener una agencia de marketing digital que sabe lo que está haciendo y que en el proceso me puede enseñar y yo voy a ver el resultado. Esa es una alternativa. Y hay gente que va a decir, esto es algo que tengo interés en aprenderlo, tengo acceso al conocimiento, es algo que me puedo dar el lujo de aprender sobre la marcha, entonces también es una alternativa súper válida. Entonces no es una respuesta que todo el mundo debería tener una agencia de marketing digital, pero sí es altamente recomendable cuando no quieres tener tantos tropiezos y realmente quieres confiarle esta situación a alguien que sabe hacerlo. Bien. Bueno, Joao, yo creo que hemos sacado más de 1 hora de tu tiempo y a mí eso me da así como un poquito de vergüenza también abusar de... No sé si a los chicos les queda alguna pregunta por allí, algo que quede en el tintero. Sí, yo, esta va a ser la máxima, que de aquí en adelante digitalizar para humanizar. Claro que sí, claro que sí. A ver, el marketing digital te ofrece ventajas que el marketing tradicional nunca te va a dar. A no ser de que seas el dueño del almacén de la esquina en el cual te vas a dar el tiempo de conocer a tus clientes y preguntarles y realmente tú vas a tener como un conocimiento de tu negocio y de tu consumidor. Si no eres el almacén de la esquina, realmente, incluso siendo el almacén de la esquina, el marketing digital te puede ayudar porque el acceso a la información que tú puedes obtener para conocer en profundidad a tu cliente es infinito. O sea, tú puedes saber, como decía anteriormente, lo que los consumidores piensan y buscan a través de Google. Tú puedes saber lo que los consumidores verbalizan socialmente a través de lo que publican en Twitter, en Facebook, en Instagram, a través de la escucha social. Tú puedes hacer experimentos para ver qué tipo de comunicación te puede funcionar mejor porque obtuviste un menor costo por alcance o una mayor tasa de conversión. Entonces vas aprendiendo ahí qué es lo que a tu cliente le gusta más. Cuando tienes un sitio web, tú puedes medir los demográficos de la gente, cuánto tiempo pasa, en qué productos es más probable que hagan clic para saber más, cuáles son los productos que van a colocar con mayor frecuencia en el carrito de compras, cuáles son los productos que abandonaron el carrito, cuáles son los productos que compraron. Entonces tú puedes traquear completamente todo este embudo de conversión cuando tienes tu página web, cuando analizas la audiencia de tus redes. Entonces sí, el marketing digital es una respuesta que te otorga un acceso a información súper amplio para que tú puedas entender a tu consumidor, puedas humanizar tus estrategias y puedas ofrecer propuestas que se ajustan cada vez más a esas motivaciones, barreras, tensiones, de lo que llamamos el insight del consumidor. Listo, gracias. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la clase magistral de marketing que nos das. Tenemos muchos títulos acá Sí. para dejar. Y sé que a la gente que nos sigue le va a ser súper útil muchas cositas que a lo largo de la charla fueron así como muy claves. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Nosotros vamos a dejar tus vías de contacto seguramente en la cajita de la descripción del video de YouTube para que también sigan, vean tus redes, tu web y bueno, y contraten en algún momento cuando los convenzamos a todos de la importancia del marketing digital en la estrategia. Así que nada, mil gracias de verdad y nada, seguimos en contacto a otras cosas, otros planes que seguramente van a salir de allí. Me comparto después para mirar. Claro,
Claro, seguro que sí. Seguro, Joao. Un abrazo. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias. Joao. Chao. Chao. Saludos. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias. Chao. Chao.